Su cámara debe estar activa, David. Listo. Ok, listo. Muy bien. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión formal de práctica empresarial de la Universidad Manuela Beltrán, donde vamos a socializar los procesos y protocolos que la universidad tiene para el seguimiento y control de la práctica empresarial de nuestro estudioso David Alfonso Camacho Rojas, quien realizará su práctica empresarial en la empresa 3S Ingenieros. Nos acompaña el ingeniero Francisco Javier Julio López, gerente de sistemas, como persona garante del proceso de práctica de nuestro estudioso en el escenario empresarial. Mi nombre es Jader Jacome, soy coordinador de práctica empresarial del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. En estos 10 minutos cronometrados hablaremos sobre el protocolo que la universidad tiene para el seguimiento y control de la práctica empresarial. Lo primero y lo más importante es que nuestro estudioso David Alfonso pueda aplicar los conceptos y conocimientos adquiridos, pueda aplicar las competencias ya desarrolladas en el ámbito académico, dándole una solución a un problema real dentro de la empresa 3S Ingenieros. La modalidad que aplica para este caso, ¿cuál sería, de Alfonso? ¿Usted está trabajando formalmente en la empresa? Sí, señor. Ok. La modalidad que aplica entonces sería la de convalidación, ya que David Alfonso, nuestro estudioso, actualmente está trabajando formalmente en la empresa como colaborador de la empresa. Sí, señor. Bajo esta circunstancia, la universidad le permite convalidar esas funciones, más sin embargo, debe cumplir con los requerimientos que el aula de clase le indica, y uno de ellos es el desarrollo de un proyecto de práctica dentro de la empresa 3S que dé solución a un problema particular que tenga una necesidad particular. Este proyecto de práctica no debe ser uno de los proyectos que esté trabajando actualmente como trabajador formal de la empresa. Tampoco se le permite que consuma tiempo laboral para el desarrollo de este proyecto. Debe hacerlo fuera de su espacio y tiempo laboral. Debe ser en horas académicas. Ya si la empresa le da ese espacio interno para que pueda desarrollarlo como horas laborales, es decisión de la empresa, más no es un requerimiento de la universidad. Esto se hace con el propósito de evitar conflictos en la parte contractual y mantener intacta su contratación en este momento. Prácticamente es una tarea que debe realizar ahí en la empresa. Listo, señor. Los documentos que debe subir al aula de clase están definidos dentro de la plataforma de calidad a través de la actividad B2. Son 14 documentos aproximadamente, entre documentos personales, documentos académicos y documentos de la empresa. Entre los documentos de la empresa está el certificado laboral, el certificado de EPS, el certificado de ARL y una carta de aceptación donde la empresa 3S Ingenieros le permite a usted desarrollar el proyecto de práctica en ese escenario empresarial. Ese formato está en el aula de clases, un formato sencillo, debe estar con membrete de la empresa y firmado por el ingeniero Francisco Javier Julio. Tendríamos 2 reuniones virtuales. Esta es la primera reunión de socialización y una segunda reunión que será al final de su proceso de práctica. La propuesta de proyecto de práctica para práctica empresarial 2 está determinada bajo las competencias que debe aplicar en la ciencia de datos. ¿Ya? Ciencia de datos. Lo que es el procesamiento de grandes volúmenes de datos para poder obtener de ahí información que sea útil y ayude a la toma de decisiones dentro de la empresa, como estrategia en términos administrativos y de cumplimiento de los objetivos que tiene la empresa. En este escenario de ciencia de datos o analítica de datos, que también se le llama, hay 3 fases que debe cumplir. La universidad requiere 2 de las 3 que le voy a mencionar. Dentro del proceso de análisis está la analítica descriptiva, que corresponde al procesamiento de datos para obtener de ahí informes básicos, gerenciales, normales, por ejemplo, tendencias, promedios, estadísticas, menor, mayor, comportamiento de datos normales, de datos que ya existen. Esa es la descriptiva, basado en estadísticas básicas.
La otra parte es la analítica predictiva, que corresponde al procesamiento de los datos que existen hoy en día y proyectarlos a un futuro cercano y mirar cuál es el comportamiento de esos datos en el futuro. Esa es la predictiva, todo basado en los datos que existen actualmente. Y la otra fase es la prescriptiva, que corresponde a los datos, de acuerdo a los datos que existen actualmente, cuáles deberían ser los datos que se deben obtener para que la empresa obtenga o logre los objetivos estratégicos que tiene fijados para sus logros en este año. Son tres partes. De esas tres, la universidad requiere que aplique dos dentro de este proceso. Si puede aplicar las tres, pues bienvenido. Felices nosotros y feliz la empresa también con lograr esas tres fases, pero solo requerimos dos. La duración de la práctica es de 4 meses. Tendríamos la socialización del proyecto de práctica al final de este periodo por medio de una sustentación de práctica, así como una reunión, como estamos actualmente, de unos 20 minutos aproximadamente. Los entregables que debe subir a la hora de clase son 10 actividades que debe cumplir, todas a cabalidad. La omisión de cualquiera de esas actividades daría por no aprobada la práctica empresarial. Entre ellas tenemos la propuesta de práctica que en un formatico que le brinda el aula define los objetivos, tanto general como objetivos específicos, y un cronograma que dé respuesta a la solución al problema planteado. Un documento final que está dividido en dos partes, uno que es la actividad número 3, donde hace un avance de ese documento final hasta la parte de diseño, y luego presenta la actividad 5, el documento ya final con resultados del proceso. Un artículo científico donde se describen los resultados obtenidos, y tenemos otra actividad que son notas, que corresponde a una valoración de su trabajo o del resultado de su proyecto de práctica. Estas notas, por ser parte del pensum de la carrera, requiere una valoración y la universidad la distribuye de la siguiente manera. El 50% del peso total de la asignatura estaría bajo la potestad del ingeniero Francisco Javier Julio. El otro 50% saldría de la valoración que se le dé a los entregables que suba al aula de clase. El promedio de ambas notas debe ser mayor o igual a 4.0 para que se dé por aprobada la asignatura. El proyecto, los datos, los diseños, las estructuras, todo lo que se genere bajo esta práctica pertenecerá 100% a la empresa 3S Ingenieros. Todo debe entregarse formalmente al final de este proceso. Si hay datos que son sensibles para la empresa y no se deben mostrar, los pueden omitir tanto en las presentaciones como en los documentos que suban al aula de clase. Sin embargo, estos documentos son repositorios que no son compartidos con nadie. Sin embargo, pueden hacer lo que consideren pertinente para mantener la seguridad de los datos. El rol que va a desempeñar nuestro estudioso David Alfonso es el rol de ingeniero de software, basado en el rol de científico de datos, ¿ya? Que corresponde al procesamiento de datos. Bajo esta perspectiva se va a medir todo lo que suba a la aula de clase bajo los estándares que debe aplicar, los formatos que debe utilizar, las presentaciones que debe manejar dentro de todo el contexto de ingeniero. La calidad del producto debe ser máxima a satisfacción de la empresa que lo va a recibir. La ética, el profesionalismo, todo lo que está alrededor de un ingeniero estará incluido dentro de este proceso calificativo que se evalúa para poder garantizar, para poder obtener una valoración de su trabajo. Ok, esto es lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna inquietud al respecto. Ingeniero, yo tengo una inquietud. Antes del documento final, su merced, habló de un formato que había como de otro documento. No lo entendí muy bien ese. Sí. Esa es la propuesta de proyecto de práctica, que es la actividad número 2. Es un formato que está en el aula de clase. En ese formato usted describe el objetivo general, los objetivos específicos y un cronograma. En esencia, eso es lo que pide en ese formato. 2 hojitas nada más. Esa es la que debe subir en la actividad 2. Esa propuesta yo la reviso, la miro y la valido
si cumple con los requerimientos de las competencias que debe cubrir en esta práctica. Luego viene la práctica, la actividad 3, que es el documento final, pero un avance. Ese documento final también hay un formato, una tabla de contenido que le da el aula de clase para que tenga como guía y pueda desarrollar ese documento. Ese documento en la actividad 3 va hasta la parte de diseño. Tanto la propuesta como la parte de diseño se entregan inicialmente en la práctica, luego de aceptar el diseño, entonces viene la parte del trabajo y la construcción y el proceso y la ejecución del proyecto basado en el diseño que desarrolló. Ese documento final, ya después del periodo de desarrollo o de ejecución de todo el proceso, se complementa y se finaliza con los resultados obtenidos y se sube ya como documento final en la actividad número 5. Esos son los, digamos, los formatos que hay. También hay una plantilla para elaborar el artículo basado en el documento final. Terminado el documento final, puede fácilmente realizar el artículo científico. Listo, listo, ingeniero. Otra pregunta, ingeniero. Digamos que le decía yo al ingeniero Francisco, nosotros, bueno, pienso yo como propuesta de práctica, sería bueno, nosotros tenemos una base de datos de un cliente y el volumen de información es muy grande, porque son como 15 sucursales, 14 sucursales, son puntos de venta. Y pues tengo yo en mente como proyecto de práctica hacer esta analítica de datos sobre esta base de datos. No sé, quería como preguntarle a usted qué opina de ese Sí, tipo de proyecto. es perfecto, es perfecto. La analítica de datos cumple varias etapas. La primera es el análisis de las estructuras de datos que existen actualmente. Luego se le aplica el ETL, que es la transformación de esos datos para crear un data warehouse, que se llama, o sea, como una compilación de los datos más importantes que se necesitan. Y sobre ese data warehouse es que se hace los dashboards para generar todas las gráficas estadísticas y dejarlas en un repositorio para que puedan ser compartidas con las personas que quieran disfrutar de esos datos y utilizarlos para de propósitos estratégicos y administrativos dentro de la empresa. Sí, aplicaría perfectamente, no hay ningún inconveniente. Listo, listo, ingeniero. No era solamente esa la pregunta. Ok. Bien, si no hay más inquietudes, más comentarios, no sé si el señor Francisco tiene alguna inquietud. Ingeniero, con relación al tema de la calificación, de acuerdo a la presentación, el 50% es por parte de la empresa. ¿Esa calificación cómo la emite la empresa? La calificación está dado en una rúbrica que se le hará llegar a través de unos formatos donde hay unos ítems específicos que se deben calificar. Llena esos formatos y ahí el mismo formato le indica cuál es la nota final. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Y gracias a usted, ingeniero. Bien, si no hay más comentarios, más inquietudes, entonces podemos dar por cerrada esta sesión. Agradecerle al ingeniero Francisco Javier Julio por su apoyo y colaboración con nuestro estudioso para que pueda desarrollar su proyecto de práctica en la empresa 3S Ingenieros. A los dos éxitos en el proyecto que se encaminan, Dios mediante, nos vemos en una próxima reunión. Bendiciones para todos, feliz resto de día. Hasta pronto. Igualmente, gracias, ingeniero. Bien, hasta luego.